El portavoz municipal, Félix Romero, ha destacado esta mañana la claridad y la contundencia de la resolución judicial en la que el Tribunal Supremo archiva el denominado caso Pegou y viene a decir lo mismo que el equipo de gobierno desde hace 10 años. El auto es concluyente, claro y definitivo, ha señalado el concejal. También ha destacado el hecho de que la propia Fiscalía del Supremo ha respaldado el archivo de las actuaciones y ha indicado que este auto viene a poner punto y final de una vez por todas también al asunto de las lindes de Marbella con Benavís. Romero ha recordado que hace 10 años tuvo lugar una rueda de prensa en Marbella protagonizada por los máximos responsables a nivel provincial y también local del Partido Socialista, donde se dio carta de naturaleza a una cuestión que a ellos les pareció desde el principio una falsedad, una infamia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ha criticado que desde entonces se han sucedido todo tipo de titulares en prensa, noticias, múltiples plenos extraordinarios y todo un movimiento de explotación por parte de algunos responsables políticos. El Ayuntamiento de Marbella respecto a una noticia que, como ustedes saben, salió a los medios en el día de ayer y que tiene que ver con el archivo definitivo de lo que se dio en llamar en medios de comunicación pues el caso de las lindes, ¿no? Hace prácticamente 10 años se produjo una rueda de prensa aquí en Marbella, protagonizada por los máximos responsables a nivel provincial y también a nivel local del Partido Socialista, donde se dio carta de naturaleza a una cuestión que a nosotros nos pareció desde el principio pues una falsedad, una infamia en definitiva contra la que hoy es alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Desde esos 10 años de esa rueda de prensa se han sucedido todo tipo de titulares en prensa, de noticias. Ha habido múltiples plenos extraordinarios que se han celebrado en esta ciudad y ha habido pues todo un movimiento de explotación de una cuestión que ahora se ha revelado falsa por parte de algunos responsables políticos que desde luego nosotros pensamos que debería de hacer llevar a muchos a la reflexión. El auto del Tribunal Supremo es un auto concluyente, claro y definitivo, viene a decir lo que nosotros hemos dicho desde hace 10 años, unas veces con más convencimiento por parte de quien nos escuchaba y otras veces con menos, pero viene a decir lo mismo que nosotros hemos venido a decir siempre, y es básicamente el hecho de que jamás se puede imputar ningún tipo de responsabilidad por la redacción de un acta que efectivamente incumbe legalmente a un funcionario determinado. No se puede pedir ningún tipo de responsabilidad a un alcalde, a un líder político, en definitiva a un representante político. Esto lo decimos partiendo de la base de que nosotros entendemos que ese acta se realizó también correctamente y que una de las cuestiones agridulces que ponen sobre la mesa esta sentencia es que se hace justicia después de que la persona, el honesto funcionario que aquí dejó tan buen sabor de boca, que había realizado ese acta, que fue el antiguo vicesecretario don Javier Alberto de las Cuevas, pues el punto agridulce es que no pueda ver cómo efectivamente este asunto queda como tenía que haber sido desde hacía muchos años definitivamente archivado. Se dice en el propio auto, en su parte dispositiva final, que se declara la competencia de la Sala del Supremo para el conocimiento y decisión sobre la querella en cuestión. Es decir, viene a definir que la última instancia, la sala que tiene que decidir definitivamente sobre esta cuestión es la Sala del Supremo. Y que en consecuencia dice también, después de una extensa argumentación, con el apoyo además del Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo, creo que esto es importante decirlo, se acuerda el consiguiente archivo de las actuaciones notificando esta resolución a las partes. En definitiva, este auto viene a poner punto y final de una vez por todas al dichoso asunto de las lindes del Ayuntamiento de Marbella con Benavís. A nosotros esta sentencia, este auto del Tribunal Supremo, nos suscita muchas preguntas y algunas respuestas claras, ¿no? Preguntas que nos suscita pues son, por ejemplo, si es válido utilizar políticamente, como se utilizó hasta la saciedad, un asunto que no tenía ningún fundamento,
¿Qué hubiese pasado en esta corporación en las elecciones del 2015, donde por solo un puñado de votos se perdió la mayoría absoluta? Y, sin embargo, este asunto se aireó como si fuese una verdad absoluta que ahora se ha demostrado que era falsa. ¿Qué perjuicio ha podido causar eso al ayuntamiento? ¿Cuántos plenos, cuántos acuerdos que se cuentan por decenas se han llevado al pleno de este ayuntamiento para hablar de las lindes? Yo les recuerdo que el primer pleno después de las elecciones del 2015, el primer pleno ordinario, tuvo por objeto también las lindes. Y no solo eso, sino que aquí, por aquel gobierno tripartito que, quizá utilizando este caso, pues consiguió que el Partido Popular no ganase con mayoría absoluta, pues quizá, obviamente, esa utilización se pudo ver incluso cuando a los propios promotores de esta denuncia se les dio voz en el propio pleno de este ayuntamiento. Más preguntas. ¿Hasta qué punto es justo que una persona honesta y honrada que tiene simplemente vocación de servicio se tenga que ver obligada a pasar por un calvario judicial de 10 años con el coste personal y material del cual ahora nadie responde, que también tiene que asumir? Son preguntas que nos hacemos desde el Partido Popular, que nos hacemos también desde el equipo de gobierno. Pero también hay varias certezas que quedan claras. La certeza primera es que, evidentemente, al final la verdad se abre camino entre el bosque de intereses que muchas veces rodean este tipo de asuntos. Que al final, cuando uno está totalmente convencido de que efectivamente la justicia al final pondrá las cosas en su sitio, no está equivocado. Que todas las ruedas de prensa en las cuales este equipo de gobierno, y yo particularmente en calidad de portavoz, he dicho y he repetido que no podía haber una condena al final por la sencilla razón de que sabíamos que no se había producido ninguna irregularidad penal, no se había cometido ningún delito desde el ayuntamiento, pues teníamos razón. Y también hay otra certeza, y es que efectivamente a nadie se le puede pedir responsabilidades hasta que no hay una verdad judicial, un auto que ponga negro sobre blanco qué es lo que ha ocurrido en realidad. Aquí se ha condenado a la alcaldesa de Marbella y al equipo de gobierno múltiples veces, en múltiples ruedas de prensa, y al final resulta que, tal y como dice el Supremo, era imposible que cometiese delito. No solo no lo había cometido, sino que era imposible que cometiese delito. En fin, a nosotros nos gustaría escuchar alguna rueda de prensa por parte de los promotores de esta denuncia, congratulándose en que la justicia haya brillado por fin, pues mostrando también su solidaridad por una denuncia que se ha revelado que no tenía fundamento, pues su solidaridad con la propia alcaldesa. Nos gustaría una rueda de prensa donde todas las personas que se han beneficiado políticamente de un asunto que legalmente no tenía recorrido y que lo han mantenido artificialmente vivo, reconociesen que efectivamente aquí no había ningún delito, que se habían equivocado y, ¿por qué no?, le pidiesen disculpas a la alcaldesa de Marbella y a este equipo de gobierno. No lo vamos a tener, no vamos a tener esa rueda de prensa, pero desde luego nosotros nos conformamos con que al menos esto sirva para que algunos entiendan que no todo vale en política, para que algunos entiendan que efectivamente al final quien funciona con mentiras y con engaños acaba siendo desnudado por la realidad. Nosotros, desde luego, no lo hemos hecho nunca. Nosotros no hemos planteado nuestra actividad política como un levantar alfombras ni como un buscar responsabilidades incluso donde no las hay, sino que nuestra gestión ha sido siempre la de tratar de sacar adelante este ayuntamiento. Yo creo que esa diferencia esencial que tenemos con otras fuerzas políticas es perfectamente comprendida por los ciudadanos y que al final autos como el que vimos ayer del Tribunal Supremo ponen las cosas en su sitio. Con lo cual, yo termino esta rueda de prensa simplemente trasladándole nuestro agradecimiento de nuevo porque estén en esta rueda de prensa, nuestra satisfacción porque al final la verdad se haya abierto camino y, por supuesto, nuestra solidaridad también con el padecimiento que un calvario judicial de 10 años ha causado pues a una persona honesta y honrada como es la alcaldesa de Marbella, que lo único que ha querido en todo momento es hacer efectivo su vocación de servicio a esta ciudad. Y también, pues dejándole la reflexión a todos ustedes
de hasta qué punto es justo que una persona que tenga vocación de servicio se tenga que ver sometida a este tipo de situaciones. No me extiendo más. Si quieren hacer cualquier pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro, yo estoy a su disposición. ¿Por qué dice 10 años de calvario judicial? Porque yo no recordaba que la denuncia la puso la Fiscalía en 2016. Vamos a ver, este calvario judicial empezó en el año 2010 y yo les digo que es que realmente han ido apareciendo y desapareciendo personajes de esta situación. Yo les quiero recordar que la primera persona que saca este tema es el señor Javier de Luis, que era miembro del Partido Socialista hace 10 años, con un secretario provincial del PSOE también aquí dando la rueda de prensa. Cuando yo he dicho antes que este procedimiento se ha seguido o se ha mantenido vivo con respiración artificial, me refiero a que se han utilizado todos los artificios legales posibles para revivir asuntos que estaban archivados, que estaban cerrados, y mantenerlos vivos hasta el último momento, que el último hito de toda esta historia fue la presentación al final de la cuestión en el Tribunal Supremo. Pero ya le digo, yo he venido aquí a dar rueda de prensa desde el año 2010. He tenido que dar explicaciones públicas, pero también en petit comité a muchos periodistas también de cuál es la situación que se había vivido con las lindes desde el año 2010. Y siempre terminaba esas ruedas de prensa diciendo que probablemente alguien pondría algún recurso, alguien buscaría algún artificio legal para mantenerlo vivo. No me equivocaba, lo iban haciendo continuamente. La única diferencia entre todas esas ruedas de prensa que se han tenido desde 2010 hasta ahora es que ahora ya no caben más recursos. Es que ahora ya se ha acabado definitivamente. Esa es la diferencia. Y yo animo a todos a que bueno, pues busquen en hemeroteca y vean desde cuándo este tema está vivo. Este tema está vivo desde el año 2010. Es más, no he podido sacar el número concreto de acuerdos que se han llevado a pleno con respecto al tema de las lindes, pero es que los primeros acuerdos que se plantean con mociones presentadas de la oposición y demás ni siquiera son del 2010, son del 2009. Con lo cual, no hay ninguna duda. Este asunto ha sido utilizado políticamente hasta la saciedad desde el año 2010. Como decía, se ha mantenido artificialmente vivo y efectivamente ha llegado a una situación donde definitivamente, con el aval, también lo tengo que decir, de la Fiscalía del Supremo, con el aval de la Fiscalía del Supremo, pues se ha puesto la realidad sobre la mesa. Y yo le tengo que decir también que para mí esto es particularmente tiene un cierto punto satisfactorio, porque yo ha habido veces en que yo explicaba esta situación y me encontraba con que nadie me entendía ni nadie me comprendía, cuando veía claramente que no podía tener otro camino. Así que finalmente esta situación haya tenido ese amparo judicial y haya sido cristalizada por el más alto tribunal del orden jurisdiccional o del esquema jurisdiccional de España, pues la verdad es que a mí me satisface profundamente, ¿no? También, el señor Bernal acaba de decir que la sentencia dice que efectivamente hubo ratificación del acta y también ha comentado que el proponente había sido senador del Partido Popular y por lo tanto me parece que tenía mucha suerte en esta circunstancia. Bueno, yo es que realmente ya no sé qué más. Bueno, perdón, me he interrumpido. Y lo último que comento también es que efectivamente él considera que sí hubo modificación de las líneas y que era una modificación que favorecía a las alcaldesas. Bueno, pues el señor Bernal puede estimar lo que quiera, pero lo que dicen los tribunales es lo que dicen los tribunales. Es decir, aquí se planteó toda una estrategia política que, reitero, no sé hasta qué punto influyó en las elecciones del 2015, que por cierto llevaron al señor Bernal a la alcaldía, unas elecciones que el Partido Popular perdió por un puñado de votos en plena efervescencia de una plataforma que se creó precisamente hablando de esta cuestión, y lo que venía a decir esa plataforma de forma pues muy burda, pero sobre todo muy machacona y muy repetitiva en aquella campaña, era, bueno, pues que la alcaldesa estaba cediéndole metros
al Ayuntamiento de Benavís. Bueno, aquí esta sentencia y este auto, que por supuesto todos ustedes tendrán a su disposición, dice claramente que esa situación no se ha producido. Y no dice en ningún sitio que el acta se haya falsificado. Lo que dice es que para el supuesto de que se hubiese acreditado que había una imprudencia grave, no leve, grave en la redacción del acta, para ese supuesto, incluso para ese supuesto, de ninguna forma se podía imputar a la alcaldesa ninguna responsabilidad. Pero en ninguna de las líneas de esta sentencia dice que el acta se falsificase. Entre otras cuestiones, porque si eso fuese así, de ahí sí que derivarían una serie de responsabilidades que tendría que plantear en su parte dispositiva el tribunal. El tribunal termina de una forma muy clara: archivo de las actuaciones, sin más aclaración, sin más líbrese testimonio, sin más averígüese qué ha pasado con el acta. Absolutamente nada. El señor Bernal directamente no dice la verdad. Pero no dice la verdad como no lo ha dicho a lo largo de 10 años con esta cuestión. Nadie alteró las lindes. Y como nadie alteró las lindes y todo ha sido un montaje muy similar al que hemos visto, por cierto, en otros ámbitos a nivel nacional, ¿no? También con alguna manipulación de sentencias judiciales, ¿no? Lo que ha quedado clarísimo es que hay una serie de personas que en este caso en unas elecciones utilizaron un argumento falso. Tan importante fue para aquellas elecciones este argumento que el primer pleno ordinario que el tripartito llevó adelante tenía que ver precisamente con un debate sobre las lindes, pedir una serie de cosas sobre las lindes, y reitero, es que aquí el tripartito le ha dado voz a las personas que promovieron, que fomentaron esta demanda, precisamente pues, por un interés político, cuando se ha dejado clarísimo que este asunto, pues tal y como dice el Tribunal Supremo, pues ya digo, ni hay falsedad, ni hay falsificación, ni hay alteración. O sea, yo al señor Bernal le reto a que de la misma forma que yo le voy a dar a todos ustedes esta resolución judicial, él busque una resolución judicial firme, donde diga que efectivamente se produjo una falsificación de ese acta. Yo, por aclarar algo que ha dicho, no entendí muy bien, ha dicho que el expediente de alteración del INDES no existió entre Marbella y Benavís. Yo lo que he dicho es que no se falsificaron las lindes, no se produjo un delito de falsificación con respecto a las lindes entre Benavís y Marbella, que es lo que aquí se ha planteado. Ni hubo, por supuesto, ninguna maquinación para que el Ayuntamiento de Marbella perdiese metros y lo ganase Benavís. Esto es el leitmotiv que hubo en todo momento. Este es el leitmotiv que hubo en todo momento en la campaña que se realizó contra la alcaldesa. Es decir, aquí nadie ha cometido ningún delito, nadie ha regalado metros, nadie ha alterado las lindes de ningún municipio. Entre otras cosas, porque una de las primeras cosas que hizo, además, se lo digo pues para que tenga ese conocimiento también, una de las primeras cosas que hizo la Junta de Andalucía a petición de este equipo de gobierno fue precisamente el expediente legal, no de alteración, de acomodación de las lindes a la realidad, se paralizó. Ese fue el primer acuerdo que se tomó aquí, con lo cual no se ha producido ninguna alteración, ni siquiera la alteración legal que podría darse en cualquier caso, ¿no? En la mañana de hoy se ha anunciado en el Salón Andalucía del Hotel Puente Romano Beach Resort de Marbella las últimas novedades de cara al Anitech 365 Marbella Tennis Open 2020, torneo ATP 80 Challenger que se disputará del 24 de octubre al 1 de noviembre en el Club de Tenis Puente Romano Beach Resort. Esta rueda de prensa ha contado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Tenis, don Miguel Díaz Román, y el concejal de Deportes, Manuel Cardeña, entre otros. Bienvenidos a nuestra ciudad, Marbella. Muchas gracias, presidente Miguel, muchas gracias, Nielsen, patrocinador, a Ronnie, que es el alma mater de este torneo, a Puente Romano, que es la cuna del tenis en nuestra ciudad y que tantas alegrías nos da siempre por la buena nota que sacamos la ciudad conjuntamente en la organización de eventos, y que ahora pues tenemos ese reto de organizar un evento
esta pandemia, con el COVID, y con toda seguridad tendremos un evento seguro y saludable para todos los que se puedan acercar a verlo y también para todos los jugadores. La idea principal es que Marbella siga siendo una ciudad de tenis, una ciudad que siga albergando este tipo de torneos. Vamos a seguir creciendo y de la mano de la Federación, de la mano de Ronnie, de la mano de Puente Romano en este tipo de eventos. Queremos ser una ciudad que sea seña en el calendario, tenemos tradición para ello, tenemos clima para ello, instalaciones para ello, y la idea es que la ciudad apoye todo este tipo de iniciativas. Así que deseando que todo el que venga disfrute de nuestra ciudad, deseando que la imagen pues sea la mejor posible que vamos a trasladar, que tengamos un torneo de máxima calidad. Invito a todos a verlo a través de las redes sociales, de la televisión, y a participar en lo posible en patrocinios y en ayuda para que este tipo de torneos siga adelante. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Y es muy gratificante venir a presentar este tipo de torneos que con los problemas que hay con el COVID, pues la verdad es que se nos ha complicado la temporada en cuanto a organización de torneos, ¿no? El que pueda haber un ATP Challengers en España, para nosotros como Real Federación Española de Tenis, es de suma importancia, porque ahora mismo contamos con bastantes jugadores jóvenes y que están cercanos al top 100 mundial, y que con este tipo de torneos les ayudamos a conseguir pues el ser ya profesionales y el acercarse justo a ese top 100 que marca un poco la entrada en la élite del tenis mundial, ¿no? Agradecer al Ayuntamiento de Marbella, siempre en pro del deporte y también ayudando a nuestro tenis. Muchas gracias. Hace un par de años hicimos aquí una eliminatoria fantástica de Copa Davis en Puente Romano, que metimos, no sé si a 8.000 personas en la grada, y la verdad es que pasamos unos días estupendos. Además ganamos a Gran Bretaña, con lo cual salió todo redondo, y agradecerle al Ayuntamiento pues el apoyo que da al deporte y, como digo, a este torneo en particular, ¿no? También a Enitet 365, muchas gracias por vuestra aportación a nuestro deporte, y seguro que tendréis un retorno importante. Imagino que sabréis que Eurosport va a dar unos cuantos partidos a partir de cuartos en directo, con lo cual eso también da una repercusión a nivel nacional y mundial del torneo, y también es importante, y agradecerte de corazón pues el que puedas estar aquí apoyando a este torneo. Muchas gracias. Después Puente Romano, a mi amigo Ramón y todo su equipo, haciendo aquí un trabajo espectacular dentro del club de tenis. También agradecerte siempre todos los detalles y todo el trabajo que hacéis por nuestro deporte, y esto es un paraíso, como digo yo siempre. Poder jugar aquí en Puente Romano, pues es lo más que puede haber en clubes de tenis en España, ¿no? Entonces agradecerte también pues el que se pueda hacer aquí el torneo, y que además puedan vivir los jugadores dentro del complejo. Pues seguro que no va a haber un jugador que no hable maravillas de este torneo para el futuro, ¿no? Así que gracias, Ramón, a ti y a todo tu equipo. Y después, como no, pues al alma mater del torneo, a Ronnie, en estos tiempos que corren tan difíciles, el que hayas podido sacar adelante este torneo para nosotros es de suma importancia, como he dicho al principio, y te agradecemos también el paso que ha dado, porque yo pensaba que prácticamente hasta el año que viene no íbamos a poder retomar el torneo. Sin embargo, tú, muy valiente, te has tirado para adelante, y eso para nosotros también es de mucha importancia, porque ahora nuestros jugadores, como he dicho al principio, pues tienen que estar en actividad, y qué mejor que dentro de España, que ellos tienen muchas más facilidades, los jugadores españoles, y seguro que lo van a hacer bien aquí, y eso se debe en parte también a ti, que has tirado para adelante con la organización. Así que también muchísimas gracias. Y a los demás, pues deciros que se van a ver unos partidos de primera línea mundial, unos partidos de un nivel increíble. Poder seguir participando como patrocinador del torneo, que se alegra de que podamos volver a realizar el torneo en esta situación complicada,
que no para todos está siendo malo el coronavirus, que están teniendo un aumento en sus ingresos gracias a la gente está trabajando desde casa y al final necesitan de su ayuda para poder sacar adelante su trabajo. Y bueno, que ojalá llegue el momento en el que pueda seguir apoyándonos en un posible futuro torneo ATP 250. Muchas gracias. Y ahora, si os parece, os voy a comentar algunas de las novedades que venimos a anunciar hoy. Lo primero que os quería comentar es respecto al protocolo COVID. Como bien sabéis, la situación en la que nos encontramos, hemos tenido que establecer unas medidas en colaboración conjunta con la ATP y con las autoridades sanitarias. Hemos tenido que establecer un protocolo anti-COVID para intentar minimizar al máximo los riesgos posibles de contagios, tanto entre jugadores como entre el personal. Os voy a comentar algunas de las medidas más destacables. La primera de todas es que vamos a realizar un torneo bubble, un torneo burbuja, gracias a la colaboración de Puente Romano. Vamos a hacer que todos los jugadores y el personal estén alojados dentro del Puente Romano Beach Resort, con todas las comodidades a su disposición, por lo que no será necesario prácticamente salir del recinto. Por otro lado, respecto al tema del público, que también muchos nos lo preguntáis, la decisión que hemos tomado va a ser hacer la puerta cerrada hasta el miércoles, día 28, la primera día será puerta cerrada, y a partir del jueves, día 29 de octubre, abriremos al público, pero con un aforo limitado y con ciertas restricciones. Las entradas serán solamente 500, será un 20% del aforo de la pista central del club de tenis. Por supuesto, la mascarilla será obligatoria para todos los asistentes al recinto, inclusive los jugadores, salvo cuando estén compitiendo o entrenando en pista. Tendremos puestos de gel hidroalcohólico en todo el recinto. Realizaremos test PCR a los jugadores y el personal tanto antes del torneo como durante el torneo para garantizar que no haya ningún positivo. Realizaremos también control de temperatura y registro de seguimiento a todos los asistentes que vengan a partir del jueves. Habrá una reducción de recoja-pelota y de roces de línea. Los jugadores intentaremos, en la medida de lo posible, que no entren en contacto con ninguna persona ajena a la burbuja. También intentaremos, en la medida de lo posible, que todas las entrevistas, que eso atañe a los medios que han venido de aquí, intentaremos hacerlas siempre que podamos vía online para tener reducido el contacto. Dispondremos también de una flota de vehículos oficiales gracias al acuerdo con BMW Automotor, que nos permitirá que todos los jugadores sean recogidos uno por uno desde el aeropuerto, la estación de tren hasta las instalaciones, así no tienen que utilizar el transporte público, reduciendo también, como buenamente digo, los contactos interpersonales. Y por último, no venderemos entradas en taquillas, solo se podrán adquirir mediante la página web vía online, o sea, a través de entradium.com, que es la plataforma de atrás de la que vendemos las entradas. Eso respecto al protocolo COVID. Respecto a la cobertura televisiva, la gran novedad de esta peculiar, por llamarlo de alguna manera, edición 2020, es que el torneo podrá ser seguido al completo por streaming, con una producción televisiva profesional de gran calidad que viene de la mano de nuestro colaborador Directo Producciones. Esta inversión con respecto al año pasado viene motivada sobre todo para que la gente que no pueda venir por las circunstancias en las que estamos puedan disfrutar del torneo de una mejor manera que años pasados. Todos, desde el primer año sí que tenemos cobertura televisiva, pero era una cobertura televisiva más reducida, que era a través de la plataforma oficial de la ATP, en la que solo tenemos una cámara fija en cada pista. Ahora, con esta incorporación de Directo Producciones, lo que conseguimos es tener una producción mucho más profesional, con diferentes cámaras, planos, zoom, habrá comentaristas, habrá repeticiones en directo, entrevistas por partido, lo que viene a ser una producción televisiva más profesional como la que estamos acostumbrados a ver en cualquier televisión, ¿no? El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella y presidente del PSOE en Málaga, José Bernal, ha asegurado esta mañana que con la imputación del portavoz del Partido Popular en la institución provincial, Francisco Oblaré, la gestión de Bendodo llega al juzgado. El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha abierto diligencias y ha acordado citar a declarar como imputado a Oblaré tras unas denuncias por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación. Y es cierto, el caso es que de ese plan Málaga que anunciaron en Diputación, de esos más de 300 millones de euros iniciales que ocuparon las portadas de todos los medios de comunicación en la apertura de las televisiones, finalmente solamente se estableció el destino de 70 millones de euros para la recuperación de la provincia. De esos 70 millones de euros, 15 ya se habían entregado ordinario, con lo cual solamente eran unas partidas
que se elevaban a 55 millones de euros para todos los habitantes de la provincia de Málaga. Finalmente descubrimos que tampoco eran 55 millones de euros, que esas eran partidas ordinarias que se repetían año tras año en los presupuestos y por lo tanto no hay absolutamente nada extraordinario por parte de la Diputación de Málaga. Pero va peor. Aparte de que no haya nada extraordinario para salir de esta crisis económica y sanitaria del COVID, nos encontramos que el dinero no llega. Y esa es la campaña que estamos haciendo desde el Partido Socialista y del Grupo Socialista de la Diputación en cada una de las comarcas de la provincia de Málaga. Pedir que ese dinero ordinario que le pertenece a los ayuntamientos y que en este momento es crucial para poder sacar adelante el día a día de la gestión de los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color político de cada municipio de la provincia de Málaga, llegue. El caso de la Costa del Sol estamos hablando ni más ni menos de 12 millones de euros que aún no han llegado y que tienen que llegar porque le corresponde, porque es de los pueblos y es de los ciudadanos. Y en el caso de Marbella, casi 3,5 millones de euros. 3 millones de euros que tendrían que ir destinados específicamente a política o a infraestructura, entendemos que con una relación directa para intentar salvar la crisis económica y la crisis sanitaria. Sin embargo, el dinero no llega. Nosotros vamos a pedir que el dinero venga inmediatamente a la Costa del Sol porque se necesita en los diferentes ayuntamientos, porque no pueden seguir los ayuntamientos adelantando partidas presupuestarias de otra índole para poder pagar lo que estaba comprometido con el Plan Málaga, porque al fin y al cabo lo que estamos quitando de una partida y poniendo en otra, lo que se genera al fin y al cabo es el déficit en algunas de las políticas a desarrollar necesarias en este momento con esta crisis sanitaria. Y yo personalmente le voy a pedir a la señora Muñoz que les reclame, con esa misma fuerza que les reclama a Pedro Sánchez las inversiones que Marbella necesita, que se las reclame con las mismas fuerzas al señor Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía y al señor Salado, aquí, para Marbella, en la Diputación de Málaga. Entre otras cosas porque la ciudad que más genera beneficio en el patronato de recaudación para la provincia de Málaga es Marbella. Por lo tanto, lo que se pide es lo que nos pertenece. Ya está negro sobre blanco en la documentación transferida. Ahora lo que queremos ver es el dinero en las partidas presupuestarias para que esto salga adelante. Yo le voy a dar la palabra a mi compañera Irene Díaz, diputada también del Grupo Socialista, a quien también acompaña hoy Emilia Maña, que como bien sabéis también es diputada, para explicar más profundamente esta campaña, y cuando ellas terminen pues estaré abierto a las preguntas que estiméis oportuno de esto y de otros asuntos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradeceros la gran asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa, y hoy estamos aquí en Marbella para denunciar y poner de manifiesto y además decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Marbella que el Plan Málaga que vendió el señor Salado a bombo y platillo allá por mayo de 2020 ha resultado ser un auténtico fraude. Pero este fraude empezó antes de nacer en Plan Málaga, que es un plan de recuperación económica y para el empleo, donde se anunció una inyección de 70 millones para los municipios que configuran la provincia de Málaga, incluyendo 15 millones de fondo incondicionado que los ayuntamientos ya habían recibido antes de mayo. Con lo cual nos parece una tomadura de pelo, y es que el señor Salado debe dejar esa confrontación contra el Gobierno de España y centrarse en su verdadero cometido, que es asistir a los 103 municipios de nuestra provincia. Pero vamos allá, tal y como ha comentado mi compañero, a la comarca se le adeudan más de 12 millones de euros, pero no solo esto, tenemos que tener en cuenta que del Plan de Asistencia y Cooperación, el plan más importante de la Diputación de Málaga, el señor Salado adeuda 18,8 millones de euros a los municipios, y además de esto también del Plan de Fomento y Empleo Agrario, los materiales de los años 2018 y 2019. Y es que la realidad es que tras 6 meses del comienzo de esta dura pandemia, de esta crisis social, crisis sanitaria y crisis económica sin precedentes, los ayuntamientos de nuestra provincia no han recibido ni un solo euro en ayudas extraordinarias. Así que desde aquí le decimos al señor Salado que deje esa confrontación política y se centre en su verdadero cometido, que es asistir a los municipios de nuestra provincia. Muchas gracias. Pero quiero hacer hincapié en un aspecto que seguramente tiene cierta importancia. Mientras el señor Salado estos meses
con una maniobra de distracción, como dicen los estrategas militares, estaba metiéndose con Pedro Sánchez, que si nos quiere robar los ahorros de los ayuntamientos, en fin, haciendo una política claramente de enfrentamiento institucional contra el gobierno central, no era nada más que una tarea de distracción para escamotear todo el dinero que Diputación le debía a los ayuntamientos. O sea, está distrayendo a la opinión pública diciendo Pedro Sánchez nos quiere quitar los ahorros, no sé cuánto, y sin embargo él no solamente no cumple con su obligación, sino que engaña a la población haciendo un plan Málaga que es una mera operación de marketing. Nada más. Muchas gracias. Sí, tengo dos casos judiciales para hablar de ello. Por preguntas que he tenido ya nos adelantamos y no os hago pasar el mal trago. Si queréis comenzamos por el del caso de las Lindes y mi declaración. Sabéis que yo no voy a entrar en la sentencia, ni en esto ni en ninguna, ni cuando es favorable ni cuando es contraria. En eso también me quiero diferenciar del señor Muñoz, del señor Romero, que no tiene parangón en criticar a los jueces y a los fiscales cuando no les da la razón y en alabarlos cuando se los da. En primer lugar, sí quiero decir que la señora Ángeles Muñoz ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte en primera instancia, cuando se le archivaba constantemente una vez tras otra su caso, pese a que el Ministerio Fiscal y pese a que la Audiencia Provincial entendían que existía delito. Y ha tenido también mucha suerte en el Tribunal Supremo cuando le ha tocado un juez que además es senador del Partido Popular. Ha sido senador y por lo tanto ha sido compañera del mismo asiento que ella ostenta en este momento en el Senado y del mismo grupo político. Que ha tenido bastante suerte. Vamos, de todas formas, aún queda alguna causa judicial en la mochila a la señora Muñoz, yo le deseo además la misma suerte que ha tenido con el caso Linde. En cuanto al fondo del caso, la sentencia dice que la señora Ángeles Muñoz no pudo falsificar las actas porque su cometido, el de ella como alcaldesa, no era transcribir las actas. Pero, sin embargo, sí reconoce la sentencia cuando hace eco en este hecho de que hubo falsificaciones de las actas. Hubo falsificación documental y hubo falsificación en la inscripción. Y mi pregunta, como bien sabéis, es que aunque hubo falsificación y la señora Muñoz, según la sentencia, no fue ella quien lo transcribió, a nadie se le escapa que el beneficio de aquella modificación de planos iba directamente dirigido al entorno de la familia y de la propia señora Muñoz. Digo que iba, porque en el momento en el que se anuló el plan general, pues ya no tenía sentido. Y eso todos somos conscientes de que así lo argumentaba el Ministerio Fiscal y así también en un momento dado lo planteó la Audiencia Provincial. La sentencia, si la habéis visto y todos la habéis visto, lo que está haciendo es respondiendo a la tipología de delito que planteaba la Audiencia Provincial con respecto a este asunto. Zanjado queda y nosotros, vuelvo a decir, no entramos en las resoluciones de sentencia. Hemos hablado del fondo de lo que se planteaba la sentencia, sin entrar en la positividad o la negatividad, y lo hacíamos exactamente igual en los casos previos con los informes de la Fiscalía o con aquel auto de la Audiencia Provincial que obligaba a que este caso fuera al Supremo. En otro orden de cosas, sí quiero también hablar de otro asunto judicial en este momento, que es el de los casos máster. Y hemos conocido en la Diputación de Málaga la imputación del señor Francisco Oblaré, que como bien sabéis es el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Málaga. El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha abierto diligencia y ha citado a declarar al señor Oblaré. Lo ha citado a declarar como imputado tras una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación. Estos presuntos delitos, lo digo para recordarlo, se cometen cuando el señor Oblaré, con informe contrario de intervención, firma el pago de 2 máster por valor de 14.500 euros. 2 máster, quiero recordar, que disfrutaría la señora Ana Carmen Mata, en aquel entonces vicepresidenta de Diputación y actualmente la secretaria general de Familia de la Junta de Andalucía, y que también disfrutaría el propio Francisco Oblaré. Son 2 máster que se pagan
con los fondos de formación de los funcionarios de la Diputación. 2 políticos se asignan a ellos mismos el pago de 2 másteres con el desvío de un fondo de formación hacia sus propios intereses. No perdamos de vista que estos 2 diputados eran el portavoz y la vicepresidenta del gobierno del señor Elías Bendodo en la Diputación de Málaga. Por lo tanto, ahora en los juzgados se está viendo, se está debatiendo y veremos a ver en qué queda la sentencia, la gestión del señor Bendodo en la Diputación de Málaga. Y ya os digo que no va a ser el único elemento de la gestión del señor Bendodo que va a pasar a los juzgados en los próximos días. El señor Bendodo, como presidente de la Diputación que era conocedor de que 2 diputados suyos se estaban pagando un máster de los fondos de formación de los funcionarios de la Diputación de Málaga. Y además era conocedor de que esos 2 másteres se estaban pagando con informes contrarios del habilitado de turno. Y lo consintió. Por ello, si el señor Bendodo en aquel entonces fue cómplice de la asignación de estos 2 másteres para 2 políticos suyos con los fondos de formación de los funcionarios de la Diputación de Málaga, el señor Bendodo está condenado a ir unido en la responsabilidad de la sentencia que exista con respecto a esta causa que está en este momento en los juzgados. La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Marbella, María García, ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario, en la que solicita al equipo de gobierno que incremente el número de plazas de aparcamiento para motocicletas y ciclomotores en el municipio. La concejala considera que es necesario dar una respuesta a la creciente demanda de este parque móvil, que además supone un medio de transporte alternativo al automóvil. En la que lo que pretendemos es presentaros la moción que una de las mociones que vamos a llevar al pleno ordinario del mes de octubre, en la que, bueno, como siempre intentamos mejorar la vida de los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a pedir al equipo de gobierno que se incremente el número de aparcamientos de motocicletas y ciclomotores en nuestro municipio. Consideramos que hay una creciente demanda de este tipo de aparcamientos, ya que a la cual no se le ha dado respuesta en los últimos años, y aunque sí se ha incrementado, pero no ha sido suficiente con respecto al número de usuarios de vehículos de 2 ruedas en nuestro municipio. Es por ello que, como digo, vamos a pedirle al equipo de gobierno que aumente el número de aparcamientos de motocicletas y ciclomotores, al mismo tiempo que los que ya existen se puedan ampliar más y además se delimiten bien. Con esta medida también lo que pretendemos es que se fomente el uso de las motocicletas y de los ciclomotores en el municipio de Marbella y de San Pedro, al objeto de que se use más que los coches, evitando así los problemas de tráfico y sobre todo el tema de los atascos. Según los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, así como de la Dirección General de Tráfico, en Marbella en los últimos años ha aumentado el número de motos en un 14%. Eso equivale a casi 3.000 motos más en nuestro municipio. Por lo tanto, la demanda de esta y la necesidad de estos aparcamientos es más que visible y necesaria. Consideramos que el equipo de gobierno lo que tiene que hacer es actuar sobre esta necesidad en los lugares en los que hay más concentración de motos, que suelen ser los cascos urbanos tanto de Marbella como de San Pedro. Hay zonas muy concretas, como por ejemplo calle Rodrigo de Triana, en el entorno del Teatro Municipal, o en Divina Pastora, en distintas zonas, en la Plaza de Toros, en la calle Saldúa, que aunque hay aparcamiento, pero no es suficiente, las motos tienen que aparcar en las aceras, los usuarios se ven obligados a aparcar en las aceras. O por ejemplo aquí un poquito más arriba, en la calle Naveul, que cada día pues vemos como hay muchas motos aparcadas también en la acera, incumpliendo por tanto la ordenanza de tráfico y circulación. Es por ello que lo que vamos a pedir al equipo de gobierno es que actúe con respecto a los aparcamientos de motos, que es tan necesario y es una demanda que hacen los ciudadanos y los usuarios de este tipo de vehículos, así como también esperamos contar con el apoyo de todos los grupos municipales, ya que es una necesidad manifiesta y, bueno, en la línea de lo que hace Ciudadanos, lo que llevamos haciendo durante un año, que es una política útil para nuestro municipio, cercana al ciudadano y al vecino, a pie de calle, para solucionar sus problemas y sus demandas.
Huele a feria, como ole, que ole, ya huele a feria. Hombre, intentar dar ambiente de feria, recrearla es difícil. Un poquito de ambiente de feria, un poquito de musiquita, no se puede bailar, lo sabemos, no se pueden reunir 20 amigos, ni se puede las barras que mantener las distancias, pero que por lo menos haya música, ambiente de feria, la gente pues por lo menos... Las tapitas, ¿no? Como por ejemplo unos especial, una cartita especial así con cachas que se suelen poner en la feria, un poquito más económica y nada. Allá empezamos con los cohetes, es que pusimos un tío aquí haciendo así, ¡pum! Ya está, y pues no hay más historia. Una feria rara, una feria no feria. Hombre, realmente es bonito esto de la no feria, pero bueno, le falta el ambientecillo. Y bueno, invito a todo el mundo que venga por lo menos a probar los callos. Los callos siempre se echan de menos, todo el mundo espera la feria para comer callos. Ellos son jóvenes y tienen muchas iniciativas. Nosotros ya los bisabuelos pues estamos ya más arrumbados. Lomito de cerdo con su tomatito y el bollito de médico troyano. Esta feria de San Pedro este año, como tú sabes, y lo vemos todo a consecuencia del virus este que tenemos, que no ha caído, pues tenemos que aguantar el tirón. Pero Pepe Romero siempre tiene ideas para dar placer y gusto a la gente de San Pedro. Un saludo para todos los feriantes antiguos que nos juntamos aquí en vez en cuando. Callos tan buenos, ya le hemos comido, ya le hemos comido una cazuelita. Y ahora vamos a pedir otra cosa, a ver qué es lo que tiene este por aquí. Muy bien. La media botella de soleá, nada más que vale 6 pavos. Ya que nos ha celebrado la feria allá arriba, pues la estamos...